Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo sustituir la mantequilla por aceite en las recetas. En el vídeo de hoy voy a responder a una de muchas de vuestras preguntas que me las soléis hacer muy frecuentemente, y es cómo sustituir la mantequilla por aceite a la hora de preparar las recetas. Y también voy a aprovechar el vídeo para hablaros un poco de los diferentes tipos de grasas que podemos utilizar a la hora de cocinar en función de qué tipo de receta vayamos a preparar. Pero como la pregunta suele ser, ¿quiero quitar la mantequilla? ¿Cómo la sustituyo por aceite? Pues vamos a empezar por ahí. Si vamos a preparar una receta, vamos a decir salada, es decir, que yo utilizo para saltear, para sofreír el aceite o la mantequilla, en ese caso son exactamente intercambiables entre sí. Podemos tener pequeñas diferencias de sabor, porque evidentemente la mantequilla y el aceite no saben igual, lo mismo que tampoco saben igual diferentes tipos de aceites, de los que también os voy a hablar un poquito para que vayáis aprendiendo cada vez más acerca de cómo mejorar vuestra salud con la alimentación que estamos ingiriendo. Bueno, la mantequilla, y me imagino que la pregunta de la sustitución viene por ahí, ha tenido muy mala prensa durante muchísimos años. Bueno, no solo la mantequilla, sino cualquier tipo de grasa saturada. Ha habido una época que en la nutrición todo debía ser bajo en grasas, porque eso era la panacea, valía para todo el mundo. Pero se ha visto a lo largo de los años y con muchos años de investigación que no es así, que evidentemente las dietas bajas en grasas pueden ser beneficiosas para cierto tipo de personas, pero sin embargo hay otras personas que pueden llevar dietas o tener un patrón alimentario muy alto en grasas, que sería la base, por ejemplo, de una dieta cetogénica, y les va fenomenal. En ese caso, las grasas sustituyen a los hidratos de carbono o a la mayoría de los hidratos de carbono de la dieta. En el caso de las dietas bajas en grasas, tenemos que aumentar los hidratos de carbono, es decir, en función de cada persona tendremos diferentes tipos de patrones alimentarios jugando con el porcentaje de las grasas. Y como yo siempre digo, que en nutrición no hay dogmas de fe, no hay blancos y negros, hay infinitos grises, podemos jugar con diferentes cantidades de grasas y diferentes tipos de grasas dentro de la alimentación, tanto saturadas como insaturadas. ¿Por qué os cuento esto? Porque la grasa de la mantequilla es una grasa saturada. Las grasas saturadas, en general, para que las identifiquemos más fácil, se caracterizan porque son sólidas a temperatura ambiente, como la mantequilla. Cuando la tenemos así delante, la vais a ver luego de cerca, pues es sólida. Cuanto mejor sea la calidad de la leche de la que obtenemos esa mantequilla, mejor será, por supuesto, la calidad de esa mantequilla, que es básicamente la grasa de la leche. Digo básicamente porque la mantequilla tiene también otros componentes. La mantequilla es alrededor de un 85% grasa, el resto agua y sólidos lácteos, porque proviene evidentemente, como hemos dicho, de la leche. Al otro lado tenemos las grasas insaturadas, mono y poliinsaturadas. La más estudiada, la que mejor se conoce cómo afecta a nuestra salud, es el aceite de oliva. Esto no quiere decir que no haya otras grasas que se puedan utilizar también en la dieta, pero actualmente se sabe que cuanto más refinada es esa grasa vegetal, ese aceite vegetal, porque se caracteriza por ser líquido a temperatura ambiente, bueno, pues cuanto más refinado sea, peor efecto tiene en nuestra salud.
¿Qué ocurre? Que el aceite de oliva, si compramos un aceite de oliva virgen, es muy poco refinado. Si compramos, por ejemplo, un aceite de girasol o un aceite de maíz, son aceites muy refinados, muy manipulados industrialmente. Es mejor que nos comamos las pipas del girasol que consumamos ese aceite. Y actualmente se comienza a desaconsejar el abuso en el consumo de algunos tipos de aceites vegetales, como pueden ser los aceites de semillas, porque son muy ricos en ácidos grasos omega 6, y tienen cierta capacidad proinflamatoria. ¿Qué ocurre? Que cuando nuestro cuerpo sufre inflamación, deja de funcionar como a nosotros nos gustaría, no funciona tan bien y se suele asociar muchas veces al sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, esa sustitución que siempre pensamos que queremos hacer de la mantequilla por el aceite, igual no tiene tanto sentido, pero aún así os voy a explicar cuáles son las medidas o las proporciones que deberíamos mantener para que nuestras recetas sigan saliendo perfectas. Bueno, por un lado tenemos, como os he dicho al principio del vídeo, las recetas de cocina normal. Cantidad nos da igual, es decir, no debemos preocuparnos por la cantidad. Si yo en una receta os digo que tenéis que utilizar una cucharada de mantequilla, podéis utilizar a ojo también pues una cucharada de aceite de oliva para sustituir esa mantequilla. Pero, ¿qué ocurre con las recetas dulces? Las recetas dulces, la repostería, podríamos decir que es química pura, es decir, las reacciones que ocurren entre los diferentes ingredientes nos marcan el éxito o el fracaso en esas recetas, y en esas sustituciones no las podemos hacer al tuntún. Ahí tenemos que mantener ciertas proporciones para obtener un resultado perfecto. En las recetas de repostería, bueno, también en las recetas de cocina normales, las grasas nos dan mucha palatabilidad. Esto quiere decir que las recetas, cuando las comemos, nos resultan más sabrosas. En las masas de repostería, además, aportan humedad, esponjosidad a las masas. Si nos pasamos de cantidad, nos quedan compactas, demasiado húmedas y nos quedan, bueno, poco esponjosas. Por eso es tan importante la cantidad cuando queremos sustituir o conocer cómo sustituir exactamente la mantequilla por el aceite de oliva en las recetas dulces. Y sí, estoy insistiendo mucho en aceite de oliva, porque generalmente en las recetas dulces tendemos a utilizar aceites de semillas porque son más suaves de sabor, no aportan tanto sabor como el aceite de oliva, pero todo es cuestión de acostumbrarse. También es verdad que si no abusamos del aceite de semillas, es decir, yo preparo un bizcocho una vez cada 3 meses y lo preparo con aceite de girasol, pues tampoco me va a pasar nada. Si yo como bizcocho casero, que no debo, todos los días hecho con aceite de girasol, igual estoy consumiendo más de lo que debo y estoy desplazando otras grasas como la mantequilla, como el aceite de oliva, que me resultan mucho más saludables. Aquí tenemos la mantequilla, que como os he dicho, bueno, puede variar un poco de color, a veces puede estar más refinada, menos refinada, ser más amarilla, menos amarilla, pero al fin y al cabo la composición es prácticamente siempre la misma, 85% de grasa, que es lo que nos interesa en este momento. Cuando miramos recetas, por ejemplo, estilo americano, que se miden en tazas, la proporción para cambiar, si no estáis habituados, va a ser un poco complicada, porque por una taza una taza medidora de 250 mililitros, la proporción de aceite serían 7 octavos, es decir, tenemos que empezar a sumar tacitas más pequeñas para conseguirlo. Así que os recomiendo que os fiéis siempre del peso y que vayáis haciendo de esa manera vuestras proporciones. Y aquí tengo ahora los dos ingredientes, la mantequilla y el aceite de oliva. 100 gramos de mantequilla equivalen a 85 gramos de aceite.
En este caso, con un peso, con una báscula de cocina, podemos hacer el cambio perfectamente, sin error, sin equivocarnos, porque calculando el peso de uno y de otro, sabemos que aquí tenemos un 85% de grasa y aquí tenemos un 100% de grasa. Por lo tanto, tenemos la equivalencia entre uno y otro. El resto de componentes de la mantequilla, en este caso, no nos interesan. Lo que nos interesa es ajustar la cantidad de grasa. Y un pequeño apunte más. No siempre es posible sustituir la mantequilla por aceite. Por ejemplo, en masas o en recetas en las que nos digan que tenemos que batir la mantequilla con el azúcar para obtener una crema, no podemos hacerlo con el aceite porque no emulsiona, no actúa de la misma manera. Y tampoco podríamos hacer esa sustitución en masas hojaldradas en las que necesitamos que esa grasa, que esa mantequilla esté en estado sólido para ir mezclándola y que vaya formando esas capas con el hojaldre. Así que yo recuerde a priori, en esos dos casos sería imposible sustituir la mantequilla, que es un ingrediente básico de esas recetas, por el aceite, ni aceite de oliva ni de ningún otro tipo, por supuesto. Así que por un lado, espero que este vídeo os haya servido para aprender a sustituirlo, que esa era la finalidad. Recordad, 100 gramos de mantequilla equivalen a 100 gramos de aceite de oliva. No os fiéis de las cantidades, a no ser que utilicéis tacitas, pero ya habéis visto que es un poco más difícil medirlo de esa manera. Así que además espero que os haya servido para entender un poco mejor cuál es la finalidad de las grasas en nuestra dieta. Por lo tanto, no siempre para todo el mundo es conveniente una dieta baja en grasas, no siempre para todo el mundo es inconveniente una dieta alta en grasas. Tenemos que ajustarnos a cada persona, a las necesidades de cada persona. Ahí es donde entra a jugar la nutrición de precisión, lo que es conveniente para cada uno, para cada persona en concreto. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal, sabéis que podéis haceros también miembros pinchando el botón unirse y además me podéis seguir en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.